Muy buenas a todos y en el vídeo de hoy hablaremos de si vale realmente la pena tener un coche descapotable, ya que hay que tener ciertas cosas en cuenta a la hora de adquirir uno y saber realmente si nos vale la pena o no. En este caso, como sabéis, tengo el Peugeot 206, el CC, como veis, que es el modelo descapotable, pequeñito, digamos que es de los descapotables más baratos que podemos encontrar en el mercado de segunda mano, porque este coche ronda los 2.000 y pico, 3.000 y pico de euros, o sea que si queremos un descapotable y además económico y pequeño, pues esta es una buena alternativa si buscáis descapotables. Y bueno, primero de todo, si tenemos que hablar de descapotables, lo que haremos será quitar el techo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta en este caso, pasamos al maletero. Y una de las cosas a tener en cuenta a la hora de tener un descapotable de este tipo es que tenemos que poner, en este caso, esta funda de seguridad, digamos. Que esto es más que nada para que el techo quede aquí a la parte de aquí arriba. Entonces, bueno, como veis aquí ya pone que no hay que poner nada debajo, que sobresalga ni nada. Y entonces lo que nos queda de maletero, como veis, es la parte de debajo, de la esterilla hacia abajo. Porque aquí arriba irá al techo. Entonces, pues bueno, tener en cuenta que para, en este caso, abrir el techo, pues tenemos que tener siempre la cortinilla. Si no tenemos la cortinilla, si la quitamos, no podremos descapotarlo, pero tenemos un maletero bastante grande en este caso para ser un Peugeot 206. Entonces, pues vamos a poner la cortinilla y lo descapotamos. Para descapotarlo, ¿qué tenemos que hacer? Pues es muy fácil. Abrir estos enganches, que son los de seguridad, ¿vale? Primero es mejor poner la llave, porque si no ponemos las llaves no va a funcionar. Vale, entonces tendría que hacer un pitidito como este, y entonces esto nos indica que ya está listo para descapotar. Entonces tenemos que pulsar este botón, manteniéndolo todo el rato pulsado, se nos bajan las ventanillas de delante y de detrás, y empieza el espectáculo de que se abra el techo. En unos 20 segundos lo tenemos ya abierto, que esto es algo bastante bueno, ya que podemos llegar en un semáforo y capotarlo, descapotarlo rápidamente. Y ya lo tendríamos descapotado con el pitidito. Y entonces, pues bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, que mucha gente se piensa, es que a la hora de tener un coche descapotable, que es sobre todo para el verano, de cara a verano, tener un coche descapotable va bien. Y la verdad es que no es precisamente lo más cómodo, porque precisamente en verano es cuando se está bastante mal, ya que todo el sol nos toca directamente y no es que se vaya demasiado cómodo en un coche cabrio precisamente en verano. Lo ideal sería en verano, ya sea por las tarde-noche, dependiendo también de dónde vivamos, pero por ejemplo aquí si miramos la temperatura, que ahora estamos, si lo veis aquí, a 33 grados, ¿vale? Con el sol me hace reflejo, pero estamos a 33 grados y estamos en la tarde, no es que haya mucho sol, y el coche le está tocando un poco la sombra. Entonces, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un descapotable, que si pensamos que es de cara al verano, igual dependiendo de dónde vivamos, pero es más que probable que en verano no lo utilicéis demasiado si no os gusta achicharraros dentro del coche, porque imaginaos que todo el sol de lleno os toca directamente. Entonces, también de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener un descapotable es este aparatito de aquí, que es un cortaviento. Esto nos salvará en la mayoría de situaciones de no recibir tanto aire en la cabeza, que como veis aquí lo tengo del polvo porque de todo el año que no lo he usado, estaba en el parking. Entonces esto nos va muy bien porque lo que es la parte del viento no la notaremos tanto como si no llevásemos
el cortavientos puesto. Muchos coches llevan el cortavientos de serie, o incluso si son biplazas pues ya tienen su propio sistema, o en caso de que compremos un cabrio sin el sistema pues bueno, esto vale unos 100 euros o 80 más o menos, así que bueno, nos servirá para esto, pero también tenemos que tener en cuenta que en este caso perdemos las dos plazas traseras. Si quisiésemos ir descapotados y llevar gente detrás, aunque en este caso no es muy recomendable porque como veis las plazas pues son más bien limitadas, o sea, no es que haya mucho espacio, que ya os lo enseñé en el vídeo review del Peugeot, pues la gente que va detrás le tocará directamente a saco el viento en la cara. También otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en este caso la seguridad de los coches descapotables es muy inferior en comparación a un coche normal. Entonces, ¿qué pasa? Que en caso de vuelco, aquí en este caso, esta parte de aquí que podríamos pensar que son barras antivuelco, y no tiene nada que ver con barras antivuelco. Estos son reposacabezas para los pasajeros de detrás. Esto es blandito. En ningún caso, en caso de volcar, esto sube, que por ejemplo en el modelo siguiente, en el Peugeot 207, sí que las barras antivuelco suben por seguridad en caso de detectar que se está volcando, pero aquí esto no sirve para nada. O sea, puede parecerlo, pero no sirve para nada. Entonces, en caso de volcar, por ejemplo, en este caso, pues lo único que nos podemos fiar es de esta parte de aquí, que como veis, esto es más grueso en comparación a un 206 normal. Si lo veis por dentro, es muy grueso, que incluso cuando llego en pasos de cebra hay que tener cuidado del ángulo muerto, de que no nos comemos a nadie, porque tapa bastante la visibilidad. Y esto es porque lo hicieron más reforzado y más grueso para que en caso de volcar el coche aguante mínimamente algo, la parte esta, para que no nos quedemos sin cabeza. Pero claro, en definitiva, no es que sea lo mejor, porque como veis, del ángulo, si nos cayésemos al suelo, que sería una parte así, una línea recta, pues seguramente nuestra cabeza tocaría al suelo. Así que hay que tener en cuenta también el tema de seguridad. En muchos coches, aunque lleve las barras que suben para arriba, esto tampoco nos hace ver que no podamos tener un accidente y tocar la cabeza al suelo, a no ser que choquemos a lo mejor contra una farola o cualquier cosa de volcar, pues seguramente tocaríamos con la cabeza. Así que es de estas cosas que también hay que tener en cuenta a la hora de comprar un cabrio, que la seguridad siempre es muy inferior en comparación a por ejemplo, en el mismo coche, en 206 normal, pues el techo podríamos volcar que hay, y además si miráis por internet hay vídeos de volcar el 206 y el techo más o menos puede aguantar, pero en caso del cabrio igual mejor que no pase, porque podríamos quedarnos sin cabeza. Otra de las cosas a tener en cuenta si queremos un coche descapotable es que en la guantera siempre tengamos unas gafas de sol, ya que las necesitaremos bastante, porque como veis el sol ahora lo tenemos detrás, pero siempre nos entra directo en el habitáculo. Entonces pues siempre nos molestará mucho más, porque a la mínima que estemos conduciendo pues nos entrará directo por arriba del techo. Entonces esto puede ser un inconveniente, y siempre, aparte de tener unas gafas, lo ideal también es tener un par de gorras, tanto para piloto y pasajero, ya que tapa bastante, tanto puede ser de viento, si no llevásemos a lo mejor esta parte de aquí del cortavientos, o si para evitarnos del sol, pues, o para evitar el tema del sol, pues va muy bien tener unas gorras en el coche, ya que así puede hacernos la conducción mucho más cómoda. Lo único que también, por lo que he visto, cuando llevamos con la gorra puesta, no te da tanto la sensación de ir con un descapotable, ya que con la visera es como que te tapa un poco lo que es la visión, y parece que casi no puedas ver el cielo y todo lo que tienes alrededor, que la verdad es que mola bastante cuando estás en un semáforo y te pones a ver, o estás por ejemplo de una carretera de tramo, de montaña y tal, pues poder ver las vistas que tienes y demás es una conducción diferente.
No por eso hay que ir súper rápido, porque también el sonido, se escuchan mucho más los sonidos y todo se escucha a saco, porque es como si estuvieses siempre fuera del coche. Entonces, pues hay que tener en cuenta estas cosillas a la hora de tener un descapotable. Volviendo otra vez al cortavientos, lo bueno de este cortavientos es que, como veis, una vez puesto, seguimos viendo a través de él. O sea, si yo me pongo a ver en el retrovisor, como veis, sigo viendo todo lo que tengo detrás. Es de esos cortavientos que es como semitransparente. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta para que, aunque llevemos el cortavientos, pues podamos seguir viendo lo que es la parte trasera del coche, ya que es bastante importante. Sé que hay algunos que llevan aquí bordados los logos del coche y demás cosillas, pero bueno, es de esas cosas que hay que tener en cuenta. También en este caso, como veis, las ventanillas son sin marco, ya que queda mejor hermético en teoría cuando está el techo puesto, para que se ponga mejor. Pues la mayoría de cabrios, por no decir casi todos, son sin marco las puertas. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que las gomas de aquí arriba, por ejemplo, tanto del techo como por ejemplo de la parte de los cristales y tal, se tienen que hidratar bastante, ya que yo, por ejemplo, cuando me compré el coche, las gomas estaban totalmente resecas. Entonces, como veis, aquí todavía tienen algunas marcas, toda esta parte de aquí como un poco reseco, que yo las estuve hidratando y tal, y más que nada es que entraba muchísimo viento por la parte del conductor. O sea, que incluso me llegué a plantear al principio de comprarme el coche del viento que entraba, que es un viento que no se notaba, pero que enseguida, al cabo de unos kilómetros por autopista y tal, terminabas como mareado. Y era del viento que solo lo oías si te acercabas mucho al cristal, pero iba entrando y te entraba directo en lo que es la parte de la cabeza, y al final te mareaba muchísimo. Entonces hay que tenerlo en cuenta, las gomas, tenerlas hidratadas, ya que estos coches, pues al tener el techo duro, no es 100% hermético. O sea, de hecho, si pasamos al otro lado, a la hora de lavar el coche, siempre a veces es mejor, cuando lo lavemos, no enfocar directamente a lo que son la parte de esta, de donde se junta con el techo, ya que siempre puede caer agua, ya que no es 100% hermético, y entonces me caía alguna gotita de agua, y como veis aquí en el asiento está algo sucio de que caigan gotas de lavar el coche, ya que no es 100% hermético. Siempre es menos hermético un cabrio que no un coche normal con techo duro, pero bueno, hay que tener también esto en cuenta. También tema de sonidos, siempre se escucha mucho más el sonido aunque llevemos el techo puesto. Tenemos, en este caso es un techo duro, entonces oímos menos ruidos en comparación que un techo de lona, pero no es como 100% como si tuviésemos un coche normal. Oímos también, ya sea, sobre todo en este caso, el sonido del motor se escucha bastante en el interior del habitáculo, y además como tengo el motor, el GTI, el 2.0 de 138 caballos, pues es un motor que va bastante revolucionado, entonces se escucha bastante en el sonido del habitáculo, porque como veis, bueno, son plásticos que no es que sean de mucha calidad, pero bueno. También cosas a tener en cuenta, que aunque tengamos el techo puesto, aunque estemos dentro del habitáculo, iremos oyendo algún grillo, ya que aunque el coche tiene siempre una cierta flexibilidad cuando vamos circulando, y en el techo pues se nota. Entonces al mínimo movimiento, digamos, pues vamos escuchando grillos, sobre todo en esta parte de aquí y de allí. Es donde más se escuchan los ruiditos de la capota, porque no está 100% enganchadísima aquí como si fuese un coche normal. También otra de las cosas que podemos tener en cuenta si compramos un coche descapotable, pero que sea con techo de lona, aparte de que oiremos mucho más el ruido y tal, siempre un techo de lona siempre nos lo pueden rajar. Si viene el típico gracioso, pues es mucho más fácil de que lo rajen. Y ahora vamos a dar una vuelta para que escucháis los sonidos que se escuchan el ir descapotado.
para que solo lo que oigáis sean ruidos del exterior. Ahora estoy yendo relativamente tranquilos y aquí, por ejemplo, es una zona muy tranquila, o sea que no es que se escuchen demasiados ruidos ni nada, pero bueno, es de las cosas que hay que tener en cuenta, que se escucha todo muchísimo, sobre todo si vamos por en medio de la ciudad. Cualquier ruido, ya sea del exterior de otros coches o demás cosas, a veces al principio te puede distraer un poco si no estás acostumbrado a ir así, pero también tiene cosas buenas, como no sé si lo estaréis oyendo, que se escucha algún pájaro, por ejemplo, o la sensación de que te toca un poco el aire. Si vas lento, pues es bastante agradable. Vamos con el cortavientos puesto. Si lo quitase, pues todo el viento todavía sería muchísimo más. Pero bueno, es de estas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, si realmente queréis un descapotable, dependiendo ya porque hay muchos modelos y demás cosas, pero en definitiva, pues las cosas que hay que tener en cuenta es que perdemos lo que es maletero, sobre todo, también dependiendo de los casos, porque hay algunos coches que, por ejemplo, de lona, que la lona no se mete dentro del maletero, entonces pues más o menos sigue siendo el mismo maletero, pero por norma general, si queremos, por ejemplo, coches con techo duro, pues el techo se mete dentro del maletero, o sea que nos quedamos casi a la mitad del maletero. Dependiendo también de modelos, las plazas traseras son algo pequeñas si queremos llevar a gente, entonces son cosas que hay que tener en cuenta. También llama muchísimo la atención, o sea, esto es un Peugeot 206 normal, o sea, el coche más común que hay en todos los lados y se ven muchísimos, y aún así al ir descapotado llama bastante la atención. O sea, si vamos sobre todo por el centro de la ciudad, muchísima gente se queda mirando el coche, y eso que es el coche más barato y el más simple y el que en todos los sitios hay, pero llama la atención ya solo por ser el descapotable, porque no se ven tantos y siempre a la gente le llama muchísimo más la atención, sobre todo por lo que he visto en los niños es a saco, porque a veces estás parado en un semáforo y ves el típico niño con la madre y le dice a mamá, ¡ah, mira, un descapotable! O sea, les llama todavía más la atención a los chicos pequeños que a los adultos. Pero bueno, entonces esto hay que tenerlo también en cuenta, porque hay gente, yo conozco gente que no le gusta que vayamos, por ejemplo, descapotados para no llamar la atención, porque te puedes sentir un poco observado, ya sea cuando paras en semáforos y demás cosillas, porque te llama siempre más la atención esto que no un coche normal. Ir descapotados, siempre el coche se ensucia más. Si os gusta tener el coche del interior perfecto, pues siempre entra más polvo al ir descapotados. Y bueno, son pequeños detalles que si nunca se ha tenido un descapotable, pues no se pueden tener en cuenta, y a lo mejor pensamos que siempre el coche descapotable igual para verano, y hombre, no es siempre así, porque con el calor que hace es mejor en épocas de menos calor, de unas temperaturas de 20-25, que no cuando estamos a 30-35 con el sol en la cabeza, porque yo casi que prefiero poner el techo e ir con el aire acondicionado, porque al principio cuando yo me lo compré sí que lo utilizaba a saco el descapotable, o sea, iba descapotado, ya podría ser que estuviésemos a 35 grados como que estuviésemos a 5, que yo me ponía la calefacción a saco, chaqueta, e iba descapotado, que hasta incluso la gente me miraba raro. Pero bueno, al principio es como la novedad y después ya te acabas un poco acostumbrando. Y bueno, en definitiva estas serían las cosas a tener en cuenta de tener un coche descapotado. Y nada, hasta aquí el vídeo del Cabrio. Si os ha gustado, darle a like, suscribíos a mi canal para más contenido de coches y de motos, y recordad tener la campanita activada porque últimamente YouTube va fatal, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!